¿cierto? Porque lo que menos queremos nosotros es tener problemas, ¿o no? ¿Cierto que no? ¿No? Iglesia, no. Con el mismo gozo, la misma alegría, la misma motivación que Dios nos permitió hace 9 años empezar con esta obra, hoy con el mismo gozo, el mismo amor, la misma pasión, predicaré la palabra del Señor. Amén. Y entonces aquí los problemas se suceden y muchas veces nos vamos a tener que vivir grandes crisis porque entendemos o vemos que se están perdiendo las motivaciones. Amén, ¿sí? ¿Lo creemos así o no? Se perdió el trabajo, se perdió un ser querido, ¿cierto? Hubo un divorcio, hijos rebeldes, en fin. Llévalo a tu vida y vas a ver que has tenido que enfrentar situaciones bien complicadas. Amén. Y entonces como cristianos decimos, ¿y qué pasa? ¿Cierto? Si yo amo al Señor, si yo le sirvo, si yo soy un buen esposo, soy una buena esposa, en fin, le hacemos un inventario al Señor como si el Señor no conociera nuestras vidas. Y entonces ahí viene el momento que no entendemos el por qué están sucediendo las cosas que posiblemente a muchos hoy nos están afectando. Y en esto hay un personaje, José. José no entendió lo que estaba pasando, pero sí había una respuesta muy importante de parte de él, y era que el Señor estaba con él. Él no entendió por qué sus hermanos lo vendieron. Él no entendió por qué fue acusado injustamente. Posiblemente él en ese momento se sentía un poco desanimado, pero confiado. Amén. Nos desanimamos, pero confiamos, ¿no? Cuando tú tienes problemas económicos, pero hiciste un préstamo al banco, estás en un problema en este momento que te encuentras en crisis, desanimado, pero ¿qué dices? Confiado. En 8 días me dijeron que me salía el préstamo. ¿Sí o no? Entonces eso hace que se supere en parte la crisis. La vida de José era tal cual. José tuvo que pasar por situaciones complicadas que si nosotros lo vemos hoy a la luz de la palabra de Dios, entendemos que no había sentido, pero entendemos cómo Dios estaba con él. Fue a la cárcel por casi 30 años, ¿cierto? Un proceso bien complicado, ¿sí? Este hombre, después de que llega el copero, ¿recuerdan la historia? Llegó el copero a la cárcel y él le prometió que lo iba a sacar, que yo le digo al faraón, y usted es un duro. Pero esto también nos lleva a pensar en quién has puesto tu confianza. El hombre siempre te va a fallar, porque somos imperfectos. Y sin embargo, el Señor tenía su ajedrez perfecto. Hizo las jugadas perfectas en el tiempo perfecto. ¿Para qué? Para llevar a José a la posición que él le había puesto en sus sueños. Amén. Por eso a veces es bueno soñar, pero no tener pesadillas. Es bueno tener sueños. Amén. ¿Por qué? Porque es bueno tener sueños. Porque el Señor muchas veces, como andamos tan ocupados en carreras, en afanes,
El Señor nos habla ¿qué? En la quietud. Por eso la palabra de Dios dice, estad quietos y reconoced que yo soy tu Dios. No importa que des muchas volteretas en la cama, pero el Señor en tus sueños te va a hablar. Y eso exactamente hizo con José. Amén. Así es de que muchas veces las cosas parecen no tener sentido por nuestros propios errores, por las dificultades que vivimos a diario, pero también por otros. Ese es el mensaje. Por otros también nos van a llevar a ver que la vida no tiene sentido. Amén, iglesia. Uy, los estoy durmiendo. Yo hace 9 años no los dormí, estaban todos ahí despiertos, pero bueno. Ahora, la vida de José tiene una respuesta. Y vamos a Génesis 39. Por favor, vamos rápidamente, por lo que les digo que hoy tenemos mucho que hacer. Cuando nada parece tener ¿qué? Sentido. La tercera enseñanza de hace 9 años. 39 del 1 al 11. Voy a leerlo rápidamente. Si lo tenemos ahí, qué pena, Dani, que le mandé mucho material. Y voy a leerlo. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio. O sea, voy a leer hasta el 11 para que tengamos el concepto claro de la historia y los conceptos que rápidamente voy a dar. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían ¿qué? Muy bien. ¿Estaba en una crisis? ¿Estaba pasando momentos difíciles? Claro que sí. Posiblemente estaba deprimido, angustiado, qué sé yo. Pero tenía una confianza y era que el Señor estaba con él. Y él lo sabía. Porque habían respuestas de parte de Dios cuando él llegó a la casa de Potifar. Porque él fue vendido como esclavo, pero mira quién lo compró. O sea, el Señor es perfecto. El Señor no permitió que lo maltrataran, pero sí, el Señor hizo en él un trabajo muy importante de formar su carácter como lo hace con nosotros. Lo que pasa es que a nosotros nos duele. Sí, por eso muchos le tienen pavor a una aguja, que le saquen sangre, a inyecciones. A todo eso. Yo hasta hace, cuando estuve hospitalizado, fue que me chuzaron por todos lados. Tomaba agua y me salía por todos lados. Pero ahí le perdí el miedo y ya era un adulto, no viejo, un adulto. ¿Cierto? Eso fue tremendo. Pues yo le tenía pánico a eso, ni hablar de la sacada de sangre, bueno, en fin. Y entonces dice que mientras José vivía en la casa del patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. O sea que Potifar, en medio de sus ocupaciones, él tenía un concepto sobre lo que era Dios. Amén. Porque aquí dice que él sabía que Dios lo prosperaba y había sido prosperado él desde que llegó José. ¿Cuántas veces tú llegas a un negocio y estás solo y de pronto empiezan a llegar y a llenarse? La gracia de Dios, y es uno llevando, como portando ese brazalete espiritual de decir, Cristo me ama, por tanto te ama a ti. Amén. Y entonces aquí Potifar sabía que este hombre tenía algo muy especial. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos los bienes.
La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo, y cuando la palabra de Dios hace ese énfasis es porque José era, ¿cierto? Para las chicas de hoy en día, guapísimo el hombre, ¿sí? Guapo, era bien, así como nosotros, bien parecido, ¿cierto? Así de que José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle ¿qué? El ojo. Y eso sucede hoy en día, que el hombre es el que tiene que guardarse. Anteriormente era la mujer, ahora uno a pagar escondederos, ¿verdad? ¿Cierto? Muchas gracias. Dios mío, ¿qué me está pasando hoy? Pero José no quiso, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tan maldad? Y mira, no decir qué vaina con Potifar, sino pecar contra Dios. Y entonces yo les pregunto algo: ¿por qué muchas veces somos tan fáciles en caer en la tentación y decir es que no entiendo por qué, es que no entiendo por qué? Fue una debilidad. No, aquí no huyó, no salió corriendo, no dijo no, no le puedo fallar al Señor. Yo tengo mi esposa, tengo mi hogar, no lo puedo hacer porque el Señor es quien cuida de nosotros y me va a sacar de este momento difícil, porque no habrá tentación que no podamos resistir, sino que juntamente con ella el Señor nos va a dar la salida. Pero tengo que creerlo, tengo que confesarlo. Amén. Y este hombre avanzó. Por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Y un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Y entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. ¿Y qué pasa ahí con la historia? Que fue acusado injustamente y termina en una cárcel. Pero estamos viendo de qué, de que el Señor estaba con él. Y cuando el Señor te prueba, cuando el Señor te lleva a un desierto, cuando el Señor empieza a trabajar en tu carácter, pueda que exista un silencio, pero el Señor está trabajando en tu vida. Y no huyamos a eso. Y entonces vamos a ver rápidamente estos principios de lo que sucedió con José y cuando nada parece tener sentido. El primero: permanece firme sin pedirle explicaciones a Dios. ¿Será que sí lo podemos hacer? Permanecer firme, pero con todos los problemas que tengo. A veces hay contradicciones en nosotros mismos de nuestra vida cristiana. ¿Cómo voy a permanecer firme cuando tengo tantos problemas? ¿No se ha preguntado eso? Y hay personas que le viene uno, le vienen dos, tres, cuatro, cinco. Lo soportan, pero con muy poca fe. Amén. Soportan, pero con muy poca fe. Y hay que tener mucha fe para poder soportar y creer que vamos a salir de ese problema. Amén. Es distinto la situación.
Amén. Y entonces, para José posiblemente nada de esto tendría sentido. Y a pesar de que esto parezca que no tiene sentido, continúa sirviéndole al Señor. Continúa siendo fiel en lo que Dios te ha entregado, siendo un buen mayordomo de tu familia, de los recursos, de lo que Dios te ha entregado, permanece siendo fiel. Amén. No tires la toalla, iglesia, no tires la toalla. Y mira aquí en el 21, ahí mismo, en el 39, 21 dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. ¿Y qué hizo? En la cárcel hizo que se ganara el favor, la confianza del guardia de la cárcel. ¿Y quién terminó siendo el líder en la cárcel? José. La gracia del Señor. Por eso muchas veces tú impactas a otro por la gracia del Señor en tu vida, no por lo que somos, porque sin el Señor no somos nada. Si somos algo es por la gracia del Señor. Amén. Es por eso. Ahora el segundo principio es: nunca dejes de ser fiel, aunque parezca que nada tiene sentido. Amén. Nunca dejes de ser fiel. Por eso mucha gente, cuando vienen los problemas, lo primero que hace es ¿qué? Huir. Lo primero que hace la gente es no volver a congregarse. Lo primero que hacen las personas es ¿para qué oro? ¿Para qué busco del Señor? Cada vez que busco más problemas. Y he oído a muchas personas que dicen, el día en que yo confesé al Señor como mi Señor y Salvador, empezaron mis problemas. Era mejor seguir actuando como venía, tranquilo en el mundo. Ahí no me faltaba nada. Y no es que no le faltaba nada, lo que pasa es que no tenía nada. Porque nuestra vida está en Cristo Jesús. Amén. Ahí es donde está nuestra vida. Y aún a pesar de todo esto, ¿qué hizo José? Nunca se quejó, permaneció firme. No habla la palabra de Dios que él le hizo un reclamo al Señor. Señor, yo no hice nada. Mire, Señor, yo salí de esa tentación. ¿Y por qué estoy en la cárcel? Pero ¿sabes qué? Había una promesa para José de parte de los sueños que el Señor le había puesto. Y él confiaba en ello, en que eso se iba a cumplir. Amén. El tercer principio: no des cabida nunca en el momento difícil a la amargura y al resentimiento. ¿Y no nos pasa eso, iglesia? Nos resentimos, nos amargamos, nos frustramos, ¿cierto? Y preguntando, ¿y Dios, por qué me has llevado a todo esto? ¿Dónde estás? Claro, es nuestra naturaleza humana y es normal que eso iglesia, eso es normal. Pero es anormal de que tú te quedes en ese punto, que te quedes en esa situación. Hay que avanzar, hay que salir. Hoy veníamos, mi esposa y con mi hija, uno de los mensajes que nos mandaron, y esa persona decía: no sientas desánimo, estés tranquilo, porque yo soy testigo de lo que ustedes hicieron en Mosquera. Y eso, cierto, lo anima a uno. O sea, no para alimentar el ego, a mí eso me importa poco, sino simplemente para entender que aquí estuvimos haciendo y sembrando lo que Dios nos puso a hacer. No para ganarnos un qué chévere, qué bueno. Uy, no, por favor, no.
sino para que el Señor, en medio de nuestros errores, en medio de nuestras fallas, nos diga, hicieron lo que yo les dije que hicieran. Hay paz, hay tranquilidad, pero hay dolor. Amén. Y entonces no le des cabida a esa amargura y a ese resentimiento, porque nada bueno te van a traer a tu vida. Hubo una promesa de parte del copero, ¿cierto? Y José pues albergó después de tantos años, 8, 9 años, 10 años en cárcel. Él dijo, bueno, o sea, este hombre me va como a tirar la tabla de salvavidas, ¿cierto? Uy, copero, gracias, y lo despidió, lo abrazó, ¿cierto? Le limpió las sandalias, le dio la patadita de la buena suerte y le dijo en la salida, pero no se le olvide, ¿no? ¿Sabes qué es lo duro de todo esto? Que habrá mucha gente que nos va a olvidar, pero habrá mucha gente que nos va a abrazar. Pueden ser más, pueden ser menos, pero la recompensa es eterna y es del Señor. Amén. Es eso. Y entonces aquí el hombre se olvidó de la promesa, ¿cierto? Y entonces posiblemente hubo un momento de crisis en José, porque pudieron pasar muchos años más, pero nunca hubo resentimiento, ni queja, ni amargura en José. Cuando las cosas, iglesia, anden mal, cuando las cosas no tengan los resultados que posiblemente tú esperas y termines herido, recuerda algo que es muy importante, que mientras tú le sirvas al Señor, habrá una respuesta siempre de bendición para tu vida. Siempre, iglesia, habrá una respuesta de bendición para tu vida. Amén, iglesia, amén, amén, amén. Ahora, José hizo lo correcto, esperó el tiempo del Señor, porque en su corazón no había resentimiento ni dolor. Amén. Había un corazón para el Señor. El cuarto principio: no rechaces la espera a las respuestas del Señor. Amén. No las rechaces. Cuando no entiendas que la vida no tiene sentido en tus tiempos de espera, entiende que son los tiempos de formación de parte del Señor. Amén. Oye, eso sí que es duro. Eso sí que es difícil, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Vamos rápidamente a Génesis 40, 23. Mira lo que hace el Señor. Mira cómo es el Señor. Sin embargo, el 23, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él, ¿qué? Por completo. Pero ¿qué pasa más adelante? En el 46, 41, 46. Tenía 30 años José cuando empezó a trabajar en el servicio. Bueno, no tengo el versículo acá, perdónenme. Pero ¿qué pasa? Recuerden que el copero y el panadero, ¿cierto? Al panadero lo mandan a ahorcar. Y el único que queda es el copero, pero en los sueños del faraón, el tipo después de muchos años dice, ay, yo me acuerdo de ese loco, ¿será que todavía estará ya preso ese pobre? Se acordó y le dice al faraón, yo tengo la persona que le puede decir a usted qué pasa con sus sueños. Y habían pasado muchos años cuando el copero se acuerda al Señor. Ahí está la historia de José, que no quiero alargarme mucho, sino que me parece muy importante recordar lo que el Señor nos puso hace 9 años
para nuestra congregación. Amén. Ahora, yo quiero decir algo y que me parece a mí muy importante y pues algo que durante estos casi 24 años de ministerio hemos tenido que vivir. Y es que siempre, y los que van a empezar, los que ya empezaron, recuerda algo, que siempre vas a tener oposición. Amén. Siempre vas a tener oposición. Habrán muchos y tú no esperes nunca una palmadita de nadie, porque mientras te la dan, están diciendo, yo se la doy, pero pobre man, sí, terrible. Amén. Entonces, haz las cosas para el Señor, que la gran bendición viene de parte de Él y nunca del hombre. Amén. Habrán hombres y los hemos tenido muy hermosos a nuestro lado, que han levantado nuestros brazos, que no nos han criticado, sabiendo que hemos cometido errores, pero han estado a nuestro lado. Y gloria a Dios por ellos. Amén. Gloria a Dios por ellos. Así es de que cuando no entiendas lo que está sucediendo, no te desesperes, no te impacientes. Dios se está ocupando de ti y habrá un beneficio para tu vida. Amén. Habrá un beneficio para tu vida. Dios actuará a nuestro favor y Él es tu Dios y mi Dios y nunca nos va a fallar como lo hizo con José. Amén. Nunca nos va a fallar. Y muchos decimos en ocasiones, pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué el Señor me llevó allá? ¿Por qué esta pareja? ¿Por qué estos hijos? ¿Por qué este barrio? ¿Por qué estos vecinos? ¿Por qué este trabajo? Todos hemos tenido esas quejas, ¿o no? ¿No? Todos hemos tenido esas quejas. Pero lo más tremendo de todo esto es que a pesar de todas esas quejas, nos quedamos en la queja, nunca tratamos de superar. Entonces renunciamos al trabajo porque ese jefe me la tiene velada, ¿cierto? No podemos renunciar a nuestros hijos, no podemos renunciar a nuestra esposa. A los vecinos posiblemente sí, ¿cierto? A ellos sí. Pero ¿sabes qué? Entiende algo. Nunca hay un por qué, hay un para qué. Si el Señor te ha colocado esos erizos a tu lado, no los rechaces porque son la formación de parte del Señor. Porque el hierro con el hierro se aguza. Y el hombre con el hombre se forma. Amén. ¿Estamos en eso, iglesia? ¿Estamos en eso? Amén. ¿Cierto que sí? Y lo último, quinto, no dejes que los sueños te los corten otros. ¿No te ha pasado muchas veces que tú llegas, uy, es que anoche me soñé esto, que tremendo, no sé por qué ese sueño? ¿Qué es lo primero que decimos? Díganme ustedes, ¿qué es lo primero que decimos cuando te cuenta alguien un sueño? No lo cuente porque eso es malo. Peor si se soñó con culebras, con agua, con cocodrilos, con las culebras que uno tiene que todos los días, las facturas y todo eso que tiene que pagar. ¿Cierto? Pero hay personas que te van a cortar ese sueño. Cuando José le cuenta a sus hermanos el sueño que había tenido, lo primero que hicieron sus hermanos fue sentir celos y envidia, y por eso los vendieron. Porque en ese momento de su sueño, él estaba creyéndose que era superior a ellos.
Amén. Y cuando tus sueños son puestos por el Señor, solamente la explicación viene de parte de Él. Amén, iglesia. Solamente la explicación viene de parte de Él, ¿cierto? ¿Y qué pasa con toda esta historia ya para terminar? Realmente José después fue ¿qué? Exaltado. Mira dónde lo llevó el Señor. Fue exaltado por el faraón y llegó a ser el segundo en mando en todo el país de Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegó a ser el segundo? Porque los sueños del Señor se cumplieron en su vida. Y él llegó a ser un gran hombre, un gran administrador y proveedor a la vez. Amén, a través de la escasez, de la hambruna que se presentó. Ahora, yo me imagino que Potifar al ver todo eso le dijo a la esposa, ¿sí ve? Usted es una loca, ¿cómo me hizo meterlo a la cárcel a ese pobre? Sí, 13 años metido allá por su culpa. Sí, yo me imagino que el hombre estaba en crisis al ver lo que era Potifar en ese momento. Ahora, iglesia, se acerca el día en que el Señor pondrá en su lugar. Nunca perdamos la fe, porque las cosas pueda que para ti no tengan sentido, pero para el Señor sí, y son una revelación para tu vida y para mi vida. Amén. Así es de que solo esperemos el tiempo, porque en algún momento las promesas del Señor se van a cumplir. Sirve a Dios. Nunca dejes de hacerlo. Entrega tu vida y todo tu corazón. No dejes de soñar, porque todo pasa por una razón. La palabra de Dios dice que los ancianos ¿qué? Soñarán, y los jóvenes ¿qué? Tendrán visiones, ¿sí o no? Y profetizarán. Así de que eso se está cumpliendo. Y en ocasiones hay momentos en los que nada parece tener sentido, pero no es entendimiento lo que tú necesitas, sino la revelación de la palabra del Señor en tu vida, que es la profecía. Amén. Él nos ama y Él tiene toda respuesta para nuestras inquietudes, pero tienes que esperar el tiempo. Descansa en la presencia del Señor, más allá de buscar respuestas inmediatas. ¿No es lo que hoy está sufriendo el mundo? Le leemos la mano, le leemos las cartas. Su futuro está en la lectura de no sé qué vaina. Y hay mucha gente que cae. Y lo peor no es que mucha gente que caiga, sino gente que dice ser cristiana. Eso es lo más fuerte. Amén. Y la vida no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Y en ningún momento el Señor nos dijo que era fácil, porque no nos lo dijo. Pero Él nos dijo que pasaríamos por pruebas, por tribulaciones, por dolores, pero que Él estaría con nosotros. Por eso tu respuesta siempre es Jesús. Tu respuesta es Jesús. Amén. Y terminemos con Isaías 55 del 8 al 11. 55 del 8 al 11. Creo que tú la recordaste, gracias. 55 del 8 al 11, Isaías. ¿Qué pasa aquí? Porque mis pensamientos, ¿qué? No son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. ¿Quién lo dice?
el Señor. Amén. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacer fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá ¿qué? Con mis propósitos. Iglesia, solo quiero decirles algo, que lo que sembramos, el Señor dará el crecimiento, y lo que hicimos siempre lo hicimos de buena fe, nunca para dañar a nadie. Si nos equivocamos, pedimos perdón, porque somos seres humanos, somos seres imperfectos, pero siempre tratamos de regar la buena semilla, siempre. Para muchos, posiblemente, la enseñanza de hoy sí tuvo sentido, para muchos no, pero de igual manera, para unos y para otros, se regó la palabra del Señor. Y solamente decirles que la obra del Señor continuará, que nosotros simplemente fuimos unos instrumentos hace 9 años cuando llegamos a este lugar. Habían en nosotros frustraciones también por muchas cosas que nos habían pasado en nuestra vida ministerial, y pensamos que el haber llegado y que el habernos mandado del pacto acá no era sino un desprendimiento de decir, vayan allá porque ustedes aquí ya no nos sirven. Pero el Señor, como José, estaba con nosotros. Amén. A pesar de que vimos que posiblemente no era la respuesta que nosotros queríamos, Dios sí la tenía con nosotros. Y les decimos, iglesia, que la palabra que durante estos años se predicó, sé que no regresará vacía, sino va a cumplir un propósito para el cual Dios la envió. Amén. Y se va a cumplir, porque esa semilla sembrada en los corazones de ustedes, en algún momento tengan la esperanza, el consuelo y la fe que vendrá el crecimiento de ella. Todavía no la despedía porque tenemos mensajes para ustedes y muchas cosas que ver, que las vamos a pasar, ¿cierto? Aquí vamos a ver unas fotos de cómo empezamos